Preferí dividir el video sobre los sprites en dos partes para que no quedaran tan largos. En este video les enseñaré cómo animarlo y aplicar esa animación a nuestro juego. Sin embargo, recuerden que estos videos no son tan obligatorios verlos de inmediato, así que si es que no tienen tanto tiempo o están un poco agotados, pueden verlos más adelante. Bueno, vamos a seguir usando el mismo proyecto, así que abramos nuestro sprite y lo vamos a editar. Vamos a hacer un movimiento, una animación bien simple que va a hacer en que este monito se va a achicar y a agrandar, como si estuviera respirando. Aquí tenemos un botón que es para ver una previsualización de la animación, pero como solo tiene un recuadro, no ocurre nada. ¿Cómo le agregamos recuadros? Bueno, una manera fácil es copiar esto, con este botón de copiar o con control más C, y pegarlo unas cuantas veces. Si se fijan, las imágenes están numeradas desde la 0 hasta la 3 y no desde la 1 hasta la 4. Es una convención que se utiliza mucho en programación en general, que cuando se tienen elementos se cuentan desde el 0 en adelante. Sin embargo, todavía no hay animación porque todas las imágenes son iguales. Si yo agregara con este botón, agregaría un espacio vacío. Y si se fijan ahora, nuestro sprite está titilando porque en esta parte de la animación pasa de haber una imagen a no haber nada. Incluso podría agregarla más veces y ahora titilaría con más tiempo estando desaparecido. Voy a borrar con el botón suprimir para volver a tener 3 imágenes, o 4. Bueno, para que haya una animación, los sprites tienen que ser diferentes. Entonces voy a editar el segundo, porque el primero está bien así. Abro el segundo, le voy a hacer un poco de zoom, y voy a modificarlo, achicándolo cierta distancia. Por ejemplo, 1 píxel, 2 píxeles. ¿Ok? Ahora nuestro monito es un poco más bajo que antes. Con estos botones de acá puedo moverme a la anterior o a la siguiente. Esta es la número 3, ¿ya? O sea, es la tercera imagen, pero se llama 2. A esta no la voy a achicar 2, sino que 4 píxeles, para que baje más que la anterior. ¿Ya? Entonces, si se fijan, ahora la animación me muestra que el monito se achica y después se achica un poco más. Y esta, en vez de hacerla de nuevo, voy a copiar la segunda, la imagen 1, con el control C y pegarla acá. Entonces, ahora tenemos un monito que se agranda y se achica. Incluso podríamos hacer que se hiciera más gordo, más flaco, pero con eso nos basta por ahora. Con este recuadro, nosotros podemos modificar la velocidad con que se previsualiza esta animación. Por ejemplo, la mitad de esa velocidad, o incluso 1, que significa un recuadro por segundo. Sin embargo, esto no va a modificar cómo se ve en el juego. Esto es solo para verlo a distinta velocidad cuando estamos editando. ¿Ya? Lo vuelvo a 30. Además de la manera en que nosotros editamos esta animación, GameMaker ofrece varias maneras de modificar esto que se pueden ver acá. Por ejemplo, podemos hacer que se agrande, que se prolongue la animación a más sprites, por ejemplo al 15, y como se ve ahora está más lento. También podemos hacer que un objeto gire, por ejemplo que en 15 frames gire una vuelta completa, o podemos hacerlo al revés, agregar lo mismo pero al revés. Y así como ven acá hay otras cosas que podemos hacer. Colorizarlo, por ejemplo, es decir, agregar un color al que queremos que se transforme, por ejemplo ese rosado, y que se demore 30 frames en hacerlo. ¿Ya? Todas esas cosas las pueden utilizar para modificar como quieren, por ejemplo, agrandar, achicar, aplastar un sprite para que quede una animación distinta. Pero por ahora vamos a cargar simplemente el que teníamos nosotros. Bueno, ya aprendimos varias de las herramientas que GameMaker tiene para editar imágenes y también para hacer animaciones. Pero todavía quedan algunas cosas que aprender en cuanto a los sprites. Primero, quiero que sepan que ustedes pueden guardar todas las imágenes que creen apretando este botón. Y no solo eso, sino que GameMaker sabe cuándo estás guardando una imagen animada y le agrega un código que después reconoce. Si se fijan, el nombre de archivo que pone por defecto
tiene el nombre que le pusimos a nuestro sprite y le agrega un guión bajo y una palabra que es strip más un número, que en este caso es 5. El 5 es para recordar que son 5 subimágenes. Si guardamos esto, GameMaker luego va a reconocer cuando lo abramos que es una animación. Y si lo ven acá, lo reconoce como animación. Si el archivo tuviera otro nombre y no tuviera ese código al final, GameMaker pensaría que es una imagen estática con todos estos objetos y no estaría animado como antes, ¿cierto? Pero si tiene este código, que recuerden era strip 5, el 5 el número de animación, va a recordar cuántas imágenes son y las va a abrir correctamente. Con eso estamos. Vamos a tomar, este es el sprite actual, entonces lo modificamos y ahora guardamos y vamos a probar cómo se ve en el juego. Bueno, como pueden ver, nuestro monito está ahí y está animado como lo dejamos nosotros. Sigue saltando y haciendo todo lo demás, solo que ahora constantemente está haciendo ese saltito. Vamos a nosotros mejorar un poco esta animación, sobre todo para que mire para el otro lado y por ejemplo que cuando salte cambie la animación. Pero lo primero que les puedo enseñar es cómo hacer que la velocidad de esta animación sea distinta. Para eso, vamos al objeto jugador y en el evento de creación vamos a ir acá a Sprite y con este podemos cambiar el sprite. Realmente no lo vamos a cambiar, pero vamos a modificar cómo se comporta. Puse el sprite que habíamos hecho y podemos modificar la rapidez con que se va a ver. 1 es la rapidez estándar, un frame avanza la animación cada frame del juego. Pero podemos ponerlo en la mitad, por ejemplo 0,5. ¿Ya? Si lo pusiéramos en 0, significaría que el objeto no se anima, el sprite queda estático. También podríamos querer hacer eso en algún caso. Incluso podemos poner valores negativos. Y este valor de subimagen es el recuadro que se está dibujando al comienzo. Si dejáramos quieto, entonces con esto se mostraría la imagen 0, o podríamos poner 1, 2 o 3 para ver la imagen que está aquí, ¿no? 1, 2, 3 o 4 incluso. Entonces para mostrarles que esto funciona, vamos a poner la imagen 0 aquí, que es la estándar, y la animación a la mitad de la velocidad normal. Aquí está nuestro monito, ahora respira un poco más tranquilo y no nos pone tan nerviosos. Bueno, ya tenemos nuestro sprite animado, pero ahora no solo queremos que se mueva así, sino que además gire dependiendo hacia dónde se está moviendo. Para eso vamos a ir a nuestro objeto jugador y vamos a aprovechar una de las acciones que tiene GameMaker que se puede implementar dentro de los eventos. Esta acción es una que se llama modificar o transformar el sprite. Vamos a ir a la tecla cuando se aprieta la tecla izquierda y vamos a ponerla acá. Si se fijan, esta acción permite modificar la escala horizontal y la escala vertical. Significa que podemos, por ejemplo, hacer que el objeto sea el doble de ancho y el doble de alto, o la mitad de alto, por ejemplo, con 0,5. Incluso podríamos ponerle un ángulo entre 0 y 360, o lo que en verdad queremos hacer ahora, que es espejar, o sea, dar vuelta el sprite. Tanto horizontalmente como verticalmente podríamos hacerlo, o ambos a la vez. En este caso, horizontalmente. Y volver estos valores a su punto original. Entonces, cuando se apriete la tecla izquierda, el sprite del jugador va a darse vuelta como frente a un espejo. Pero además queremos que al apretar la tecla derecha vuelva a su valor normal, que significa que dejamos esto sin ninguna transformación. Ahora, antes de que lo apliquemos, quiero que recuerden que hay una propiedad de los sprites de las que no hemos hablado, que es el origen. El origen define cuál es como el centro del sprite, el punto que se considera el pivote o desde donde se miden las distancias. Actualmente está en la posición 0, 0, que es esa esquina superior izquierda, pero nosotros podríamos cambiarlo, ponerlo por ejemplo al centro con esto. Lo voy a dejar en la esquina superior izquierda para que vean cuál es la relevancia de tener en cuenta el origen del sprite. Bueno, aquí tenemos nuestro jugador
Y si se fijan, cuando aprieta a la izquierda, efectivamente cambió su sprite y se giró. Sin embargo, hace un salto muy raro. Y eso es porque el eje en que hizo el giro está en el origen del sprite. Como recordarán, el origen está acá. Entonces, al dar la vuelta, cambia de posición mucho. Nosotros queremos que este sea el eje de giro de la imagen. 16 y 16, que es el centro. Vamos entonces a probar cómo quedó ahora la animación y el giro. Ahora, cuando giramos, efectivamente no se teletransporta como antes, sino que simplemente cambia de dirección. ¿Ya? Entonces, con este tipo de acción, que es de transformar el sprite, ustedes pueden hacer esos cambios. Incluso tienen aquí la opción de cambiar el color, si es que quisiéramos, eligiendo un color o modificándolo acá, y ponerle una transparencia. O, otro caso, es modificar y cambiar el sprite a otro. Por ejemplo, podríamos hacer un sprite en que el jugador está saltando y que cuando apretamos la tecla de salto cambie a eso. Y luego cuando choca con un bloque vuelva a su imagen original. Entonces esas son las herramientas para modificar el sprite de un objeto durante el juego. Les recuerdo entonces que el origen es este valor que importa cuando uno hace transformaciones geométricas de los sprites, ¿ya? Hay una última cosa sobre los sprites que tienen que aprender, que tiene que ver con la máscara de colisión. Cuando GameMaker pregunta si dos objetos están colisionando o no, la verdad es que no se está fijando si los sprites se solapan entre uno y el otro, sino que está preguntando si sus máscaras de colisión se solapan entre ellas. Las máscaras de colisión están ocultas del jugador, son invisibles, pero nosotros las podemos modificar a nuestro antojo. Para entender la utilidad de esto, la verdad es que este sprite no es el mejor. Como pueden ver, ahora hice un sprite mucho más irregular, y si miro su máscara de colisión, la máscara de colisión por defecto tiene la misma forma del sprite. Si yo jugara con este objeto, me encontraría con algunos problemas extraños, como que de repente se queda enganchado de las manos o de lugares que no son tan normales en un juego. Aquí podemos ver que yo ahí choco con el objeto y después me puedo quedar pegado en la mano, porque la mano, como recordarán, se sale del resto de la imagen. ¿Ya? Y eso por lo general en los juegos uno no lo quiere, entonces lo que hace es modificar la máscara para que no tenga esta forma, sino que sea un rectángulo. Pero este rectángulo es muy grande, yo chocaría con la muralla incluso antes de estar suficientemente cerca. Por lo tanto, puedo modificar manualmente esto, quitándole algunos píxeles de la izquierda o algunos de la derecha, por ejemplo, incluso algunos de arriba, para que cuando llegue arriba choque un poco después. Y ahí yo tengo una forma que es un poco más amigable porque ahora las colisiones van a ser más simples de entender para el jugador. Al guardar, ahora me dice que se ha modificado la máscara por defecto, la máscara de colisión. Y la podemos probar para ver cómo queda ahora. Ok, entonces ahora yo puedo llegar al borde y no me voy a quedar pegado en los brazos porque en este caso ya es un rectángulo el que se está considerando para calcular la colisión entre los objetos. Si yo tuviera una imagen con píxeles semitransparentes, como este que hice acá, y yo tuviera la colisión de tipo precisa, entonces con esta barra yo puedo modificar qué píxeles de esos semitransparentes se consideran parte o no del sprite. ¿Ya? Pero también ahí yo podría usar alguna de las formas más tradicionales. Bueno muchachos, eso es todo lo que tenía que enseñarles por ahora sobre los sprites, su edición, su origen, su máscara de colisión. Esta parte del video fue bastante larga, por lo tanto vean si tienen tiempo de ver la siguiente antes de que volvamos a la clase de Zoom, quienes son parte del curso, ¿no? Según la hora que yo les dije que tenían que volver. Si no alcanzan a ver la siguiente parte de inmediato, véanla más adelante cuando termine la clase o en la semana.
Que les vaya muy bien, nos vemos en el siguiente video y en la clase.